orar, a que nos lleves a niveles desconocidos de los misterios de tu palabra, los cuales tienes encerrados a los sabios y entendidos. Te pedimos que hoy, como hijos tuyos, a través de la iluminación, nos lo hagas entender como niños, con fácil comprensión. Padre, en esta tarde te ruego que pongas fervor en nuestro espíritu, que pongas intensidad en nuestros corazones, que la tierra sea preparada para llevar fruto al 100 por 1, y que tu palabra, que es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de 2 filos, profundice tu palabra hasta lo más profundo de nuestro ser, separe lo que te agrada de lo que no te agrada, y formes en nosotros el carácter, la medida, la estatura de tu Hijo unigénito, el cual es nuestro Salvador, nuestro Redentor y Señor, el cual tú le diste el nombre sobre todo nombre, en el cual nosotros tenemos autoridad, el cual es Jesús. Por lo cual hoy, Dios mío, nos entregamos en tus manos para que en esta tarde, Espíritu Santo, tome dominio de este lugar, dominio de nuestras personas, dominio de mi vida, y que, Dios mío, seamos bendecidos por un manto de tu palabra, que corra hoy y sea glorificada en medio nuestro, a la gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a dar un pequeño repaso sobre la obra del Espíritu Santo en el creyente. Muchas gracias, hermana. Bien, gracias. Vamos a dar un repaso sobre lo que es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y vamos a estar haciendo memoria de lo que dijimos. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente? La primera obra que hace el Espíritu Santo en el creyente es la salvación. ¿Vale? Y la salvación, ¿qué conlleva? Estuvimos hablando de que para que el creyente pueda ser salvo, tiene que haber algo principal. Es el nuevo nacimiento. Lo que nosotros vemos en soterología como salvación, como regeneración, como tener nueva vida, ¿vale? O vida del Espíritu o en el Espíritu. Y vimos de que en Juan capítulo 3, cuando dice, si no nacieras de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Si no nacieras de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. La palabra nuevo, nacer de nuevo, es una palabra griega que es anoten y significa nacer de arriba, ¿vale? Y dijimos que esa es la primera obra que el Señor hace. Y esa obra es recibir vida en el Espíritu. Porque dijimos de que cuando Adán pecó, gracias, sí, cuando Adán pecó, resulta de que hay teólogos que dicen que perdió la morada del Espíritu Santo en él, ¿vale? Y bueno, nosotros creemos de que morimos en la relación del Espíritu con Dios, y el Espíritu Santo viene a hacer tener esa vida en el Espíritu, porque dijimos que el hombre era tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y bueno, y el resultado de esta oscuridad por el pecado de Adán, o esta oscuridad por estar muertos en nuestros delitos y pecados, por ser pecadores, por no tener esa vida del Espíritu para poder tener comunión con Dios espiritualmente, nos lleva a tener ciertos aspectos, por ejemplo, en el entendimiento. El hombre pecador no puede entender las cosas espirituales, porque para eso es locura si se disciernen espiritualmente. Tampoco podemos doblegar nuestra voluntad para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque los designios del Señor son totalmente contrarios a una naturaleza pecaminosa, y la naturaleza pecaminosa del hombre es totalmente enemistad contra Dios. Eso dice Romanos 8:7, y dice que no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Por lo tanto, en nuestra voluntad somos esclavos de nuestra propia naturaleza pecaminosa. En el aspecto de la adoración, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y dijimos que respecto a la vida cotidiana, lo que es práctico, en Romanos 8:8 dice la palabra, y los que viven según la carne no pueden agradar al Señor. Por lo tanto, en nuestra vida cotidiana, nadie puede agradar a Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Y en cuanto a la fe, en Juan 14:17 dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que bueno, aquí estuvimos viendo algunas cosas que suceden con el Espíritu Santo cuando
cuando viene al creyente. Y bueno, estuvimos hablando también de la diferencia, que cuando el Espíritu Santo viene a un cristiano, lo primero que se realiza es la salvación por medio de la regeneración o nuevo nacimiento, y que automáticamente en ese mismo instante, sin demorar ni una milicentésima, es incluido en la iglesia. El cristiano, cuando se arrepiente, confiesa a Cristo, el Espíritu Santo viene a él, perdona sus pecados por la cruz del Calvario y nacemos de nuevo. El Espíritu Santo viene a tomar dominio de nosotros y somos bautizados en un espíritu, ¿vale?, en el cuerpo de Cristo. Y eso lo podíamos ver, ¿vale?, en 1 Corintios, en el capítulo 12, ¿vale? Vimos de que dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, hablando de la iglesia, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, participamos del nuevo nacimiento y somos incluidos en la iglesia por el bautismo que ejecuta como agente el Espíritu Santo. Amén. Y diferenciábamos no solamente el bautismo del Espíritu Santo para ser incluidos como miembros del cuerpo de Cristo, sino que lo diferenciábamos con el bautismo que realiza Cristo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el primero es un bautismo que realiza el Espíritu Santo para ser miembro de la iglesia, el segundo es un bautismo que realiza Cristo para poder capacitar para servicio, ¿vale? Y estuvimos viendo, pues, la diferencia entre uno y otro. Como dijo Juan, yo la verdad os bautizo con agua, pero después de mí viene uno que bautizará con el Espíritu Santo y fuego, ¿vale? Y por lo tanto, entendemos de que cuando los apóstoles están en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, encerrados, Cristo crucificado y muerto, y están muertos de miedo, con las puertas cerradas y con las ventanas cerradas, Jesús aparece en el medio y le dice: pasa a vosotros. Dice, soplando, recibieron el Espíritu Santo. Tomás no estaba, ¿vale? Y si dice, en los versículos siguientes, ¿vale?, dice que estando otra vez reunidos, Tomás confiesa que si no le viera, que si no metiera su mano en su costado, cuando se aparece Jesús otra vez, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Vale? Así que son cosas que hay que tomar en cuenta para saber discernir una cosa de la otra, ¿vale? Y a ver cómo puedo resumir un poquito esto para que cojan. Bueno, terminamos con esto, ¿vale? Y la segunda cosa que hace el Espíritu Santo nada más llegar al creyente para ser salvo es dar testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, ¿vale? Y Él es una experiencia real, ¿vale?, que nosotros experimentamos. No es un pensamiento, no es un sentimiento, es una experiencia real. Que el Espíritu Santo viene y esa experiencia nos hace de vivir, ¿vale?, la nueva relación que vamos a tener con el Espíritu Santo. Y en ese mismo momento también se realiza lo que es ser marcados, ser sellados como propiedad privada de Dios. Y en ese momento se realiza lo que es la salvación, ¿vale? Porque dice el Señor en Efesios 1:13, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Por lo tanto, entendemos que el Señor nos sella para que Él conoce a los que son suyos, como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. En ese momento, en esto que hemos resumido, somos salvos. No hay que hacer nada más. La salvación es completa y perfecta. ¿Amén? Bueno, pues ahora vamos a ver el segundo punto de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Hemos visto la primera, salvación, regeneración, bautismo en el Espíritu para ser incluido
En la Iglesia hemos visto la vida que Él ha cambiado en nuestro carácter, en la fe, en nuestro día a día, ¿vale? En nuestro entendimiento, en nuestra adoración, porque hemos tenido vida, hemos nacido en el Espíritu y también hemos sido sellados para el cual nosotros, el Señor conoce que somos suyos. Ahora, ¿cuál es el segundo punto? Vamos a ver la obra del Espíritu Santo después de la salvación. Ahora mi pregunta es, ¿qué es lo que realiza el Espíritu Santo después de la salvación? Así me muevo el café y me da tanto tanto. Ahora, si voy deprisa me lo dices, ¿eh? No. Así te lo resuelvo. ¿Qué hace el Espíritu Santo después? De la salvación. Mira, ¿qué hace el Espíritu Santo después de la salvación? Vamos a hablar. Nace uno de nuevo, ¿no? Lo de nuevo. Eso es en el primer momento. En el momento que aceptamos a Cristo, eso es la realiza. ¿Vale? Pero de momento que ya somos salvos, somos parte de la Iglesia, el Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo, somos simplemente sellados porque el Señor conoce que somos suyos, y el Espíritu Santo es una experiencia real que da testimonio a nuestro Espíritu y somos hijos de Dios. Ahora, después de eso, que es la salvación, ¿qué es lo siguiente que sigue haciendo el Espíritu Santo? Que te mantengas en el camino de Santificar. Santificación. ¿Qué has dicho, hermano Aurora? Mantenernos en el camino. Por lo tanto, hemos visto que el Espíritu Santo hace algo. ¿De qué? Continúa con una obra, con un ministerio. Hemos visto como Cristo, escúchenme, como Dios Padre se revela a la humanidad a través de Cristo. Y hemos visto como Cristo es revelado a través, lo que vamos a ver ahora, a través de los creyentes para la humanidad. Hemos visto cómo Dios se revela a través de Cristo a la humanidad. Hemos visto cómo Cristo es revelado, o va a ser revelado, es lo que vamos a ver ahora, a través de ¿quién? De la Iglesia. Porque si no, si Cristo viene, el Espíritu Santo viene a hacer una obra de salvación y ya está, sería un ministerio que se paralizaría. ¿Sí o no? Amén. Pero nosotros entendemos que el ministerio del Espíritu Santo no se paraliza, continúa. A ver que ha empezado la buena obra en vosotros. Por ejemplo, ese versículo para santificación. Pero también hemos visto que el Espíritu Santo, ¿vale?, a través del creyente, revelará a Cristo en el creyente. Esa es otra parte de la santificación. Porque no solamente es ser testigos de, sino ser imagen de. ¿Han entendido esto? Amén. ¿Sí o no? Amén. Una cosa es la obra del Espíritu Santo en el creyente y otra cosa es la obra del Espíritu Santo a través del creyente. ¿Se dan cuenta de esto? Amén. Vale. ¿Y qué obra es esa, pastor? Fácil. Declarar a Cristo a través de nosotros y formar a Cristo en nosotros. Y mejor dicho, en este orden, formar a Cristo en nosotros para poder revelar a Cristo a través de nosotros. Por eso, nadie que tiene la falta de esa formación del carácter, la medida, todo lo que es referente a Cristo, puede revelar a Cristo verdaderamente como se tiene que revelar. ¿Entienden eso o no? Escuchen, quiero que muevan el cerebro. ¿Han entendido esto? No lo han entendido. Bien, mejor. Bueno, vamos a ver cómo el Espíritu Santo, a través de la salvación del alma, vamos a ver cómo a través de
regenerar un corazón a través del Espíritu Santo de Dios en el creyente, ¿vale? La vida de Cristo va a ser compartida por el Espíritu Santo que no se retira de nosotros para hacer esa obra que nosotros tanto necesitamos, ¿vale? Así que vamos a ver un par de... Mira, le voy a dar una cosa que tengo aquí apuntada. Dice, mira, el Espíritu Santo tiene un ministerio continuo que busca ejecutar en todo creyente. No en uno porque sea diferente, en otro. El ministerio del Espíritu Santo es en todo creyente, ¿vale? Y la intención del Espíritu Santo es formar en todo creyente el qué. Es en verdad el secreto de la fuerza. Escuchen esto, ¿vale? Que si no va a ser difícil que sigamos. El Espíritu Santo es en verdad. El Espíritu Santo es en verdad el secreto de la fuerza y progreso de la nueva vida espiritual. El Espíritu Santo continúa siendo un agente activo en el caminar progresivo de los hijos de Dios. Y ahora me dirás, pastor, ¿qué quiere significar eso? Pues fácilmente. El cristiano que es templo del Espíritu Santo, la fuerza de nuestra vida espiritual y la continuidad de la vida espiritual de un creyente, su pilar fundamental es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no estuviera en un creyente o paralizara su obra en un creyente, tardaría muy poquito en volver a su antigua vida, sus antiguos hábitos, a lo que éramos en nuestra vieja naturaleza, en las cosas pasadas. ¿Amén? ¿Entienden eso? Amén. Vale. Vamos a coger 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. ¿Alguien que lo coja? Mira, cógeme 2 de Tesalonicenses 12:13. 1 de Pedro 1:2. Que lo tenga, que dispare. Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para poder obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vale. Mira lo que dice. Escuchen. Esta palabra, que es tan controversial, tiene tanta controversia. Elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué es presciencia de Dios? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué es presciencia de Dios? La asistencia de antes del tiempo. Antes del tiempo Dios existía. Presciencia. Dios conoce las cosas antes que pasen. Dios conoce todo, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Esa es la presciencia. Pues Dios, conociendo todo, en todo momento, en todo lugar, dice, somos elegidos bajo el conocimiento de Dios en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. En santificación, escuchen, en santificación del Espíritu. ¿Cómo viene la palabra Espíritu ahí? Mayúscula. Mayúscula. Amén. Por lo tanto, habla del Espíritu Santo. Amén. ¿Vale? Somos elegidos según el conocimiento de Dios en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, en santificación del Espíritu, con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la elección de Dios en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar? A través de la santificación por el Espíritu Santo en el creyente. ¿Cuál es su finalidad? Su finalidad es obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, por el Espíritu Santo, nosotros, mediante la santificación, podemos obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. ¿Han entendido esto? Amén. Por favor, léeme 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses 2:13.
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Escuchen. Segundo texto. Ustedes conocen Efesios 4:30, porque son Efesios. ¿Cuál es el texto de Efesios que dice? Somos salvos mediante la gracia. Somos salvos por gracia mediante la fe. 2:8. Efesios 2:8. Vale. Pues atento, vamos a leer. Por favor, ¿te puedes coger esa versión rara que tienes tú? Ya hay que se coja Reina traducción de lenguaje actual. Cógela tú. Venga, cógela. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Cuando lo tengan, por favor, es que quiero leerlo con las 3 revisiones para ir abriendo el abanico, ¿vale? No soy impaciente. Dice Reina Valera 1960. Pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo, en todo momento y en todo lugar. Mediante. ¿Qué palabra viene ahí? ¿Me acompañan o no? Mediante La santificación. la santificación. Mediante la santificación, nosotros somos escogidos para salvación, porque Dios conoce todo, en todo momento, en todo lugar, pero el medio es la santificación. ¿Y quién produce esta santificación? La santificación por el Espíritu y la verdad, y la fe en la verdad. Porque el que no cree ya es condenado, pero el que cree ese es salvo. Pero no nos podemos quedar solamente con esa obra incompleta, que sería simplemente una obra en un momento y no hay que hacer nada más. No dice que somos salvos o somos elegidos para la salvación mediante la santificación, una obra progresiva. ¿Entienden esto? Amén. ¿Entienden esto? Amén. Por favor, léete lo que pone. Era el 13, ¿no? Sí. Pero nosotros debemos dar gracias a Elohim, siempre por ustedes, hermanos amados del Maestro, de que Elohim los haya escogido como primicias para la salvación, mediante la santificación del Espíritu y por medio de la fe en la verdad. ¿Traducción en lenguaje actual? Pero nosotros siempre debemos darle gracias a Dios por ustedes. Dios los ama y los eligió desde un principio para que se salvaran del castigo. Los eligió por medio del Espíritu, que los separó para Él y por ustedes, y porque ustedes aceptaron la buena noticia. Amén. ¿Se dan cuenta? Ya en traducción en lenguaje actual viene les separó. ¿Por qué, pastor, quiere leer estas 3 revisiones? Fácil. Porque la doctrina de la salvación, observamos que la santificación tiene 2 fases. ¿Cuáles son? ¿La salvación ha dicho? La salvación tiene 2 fases, ¿vale? La salvación, ¿vale? Tiene 2 fases de santificación. Santificación. Y haríamos así. Primera fase, segunda fase. ¿Cuál sería? Primera fase, venga, la digo yo. Separados Para Él. para Dios. Porque hemos dicho que somos sellados y somos propiedad de Él. Amén. Por lo tanto, si somos propiedad de Él, no podemos ser propiedad de nadie. Si llegamos a Cristo Señor, no podemos tener a Señor a cualquier otro.
Por eso el que llama a Jesús Señor, vive por lo que Jesús enseñó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta? Por eso Cristo dice, no podéis servir a dos señores. O servís a uno y hacéis que se mosquee el otro, o servís al otro y hacéis que se enfade el otro. Solamente a un Señor te postrarás, a un Señor adorarás y a un Señor servirás. Dice Cristo al diablo en el desierto. Amén. Por lo tanto, si nosotros somos separados para el Señor, primera fase, somos separados para Él. ¿Qué significa iglesia? Vamos fuera. Iglesia. Eclesia. Iglesia, separados. Iglesia. Llamados fuera. Llamados fuera. ¿Se dan cuenta cómo coge todo sentido? ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros cuando somos cristianos, somos salvos, el Espíritu Santo viene, hace su obra de salvación en nosotros, regeneración, todo lo que hemos hablado, somos incluidos en la iglesia, automáticamente tenemos que empezar a entender algo. Vivimos en un mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un reino diferente a este. ¿Qué dice la Biblia? Cielo y tierra Pasarán. mas mi palabra permanecerá para siempre. ¿Y qué es lo que se está diseñando para el cumplimiento de su palabra? Traer un reino milenial a la tierra y después de ese reino milenial, un reino eterno del cual nosotros somos ciudadanos. Amén. Por lo tanto, dice, estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, pero no participamos de las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque somos separados. Amén. Primera fase, separado para Dios. Segunda, ¿cuál? Venga, vamos. Venga, piensen, ¿qué es la santificación? ¿Lo pongo o no lo pongo? Hacer la voluntad. Venga, vamos. Pedro, venga, te voy a lavar los pies. No, señor. A mí no me lava. Pedro, estáis lavados, pero necesitáis limpiaros del día a día. Y si no te lavo, no tienes parte ni suerte conmigo. ¿Lo leemos? Vamos a leerlo. Quien lo encuentre antes que yo, que dispare, por favor. Venga, participad conmigo, que si no... Juan, capítulo... Juan 13. 13, ¿Qué más? 15, ¿no? Dice, versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, porque así dijo, no estáis limpios todos. Hablando de Juan. Miren lo que dice ahora este texto que vamos a leer. Juan 15:4. Juan 15:4. ¿Quién lo puede coger? Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así también
Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Vale. Bueno, ¿qué hemos dicho de que nosotros alcanzamos cuando podemos creer? Hemos dicho que alcanzamos mediante la obra del Espíritu Santo, la santificación, para poder ser rociados ¿de qué? De la sangre de Cristo. Vale. ¿Para qué servía la sangre en los sacrificios? Para perdón, ¿no? Para cubrirlo. Vale. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo dice que es para la paga de nuestros pecados y para la limpieza de nuestra maldad. ¿Sí o no? Vamos. Sí o sí, en la paga del pecado y para la limpieza de nuestra maldad. Por lo tanto, nosotros a través de la santificación del Espíritu Santo y ser rociados de la sangre de Cristo y creer en la verdad, vamos en una santificación progresiva para evitar todo lo que se levanta para mancharnos. ¿Y qué se levanta para mancharnos? Porque aquí, mira, no voy a decir aquí, voy a decir en Polonia, ¿vale? Pero por desgracia los cristianos de Polonia caminan un diario vivir. Y en este mundo el príncipe es el diablo. Y el diablo utiliza para manchar a la iglesia el pecado. Y el pecado es algo que nos gusta a nosotros. Porque nosotros tenemos una salvación progresiva, una salvación del alma, porque nacemos en el Espíritu y tendremos la plenitud de nuestra salvación cuando tengamos un cuerpo glorificado. Amén. De momento estamos aquí y dice que nosotros somos atraídos y seducidos por nuestras propias concupiscencias. Y cuando el pecado nos atrae, nos enamora, nos gusta, es deleitoso, se gesta en nosotros cómo poder pecar y cuando cedemos a la tentación, da luz el pecado es consumado y cuando el pecado es consumado, la paga es la muerte. Por lo tanto, ¿qué utiliza el mundo para hacernos pecar? El pecado. ¿Qué es? O mejor dicho, ¿quién es el mejor aliado del diablo para hacernos pecar? La carne. Esto, hermano. Esto. ¿Cuál es la herramienta que tiene el diablo para manchar la santificación o la transformación que quiere hacer el Espíritu Santo? El pecado. Satanás tiene una herramienta que a nosotros nos gusta. ¿Se dan cuenta de eso? Por lo tanto, nosotros tenemos que entender de que hay una santificación progresiva para separarnos para Dios y para que podamos limpiarnos en nuestra limpieza cotidiana, diaria y continua. Eso de que en el plan de Dios entra que tú peques para ser salvo, eso es diabólico. En el plan de Dios entra que cuando tú pecas hay una limpieza para que peques y no, para que peques, te arrepientas y no lo vuelvas a hacer más. Amén. Porque hay una santificación necesaria y continua. ¿Que la hace quién? El Espíritu Santo. ¿Sí o sí? Amén. Venga, vale, pues ya de nuevo va apañado. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Por lo tanto, si nosotros no permanecemos en esta santificación como cuerpo de Cristo, como miembros de la Iglesia, como templos del Espíritu Santo, para la santificación y por medio de ella, alcanzar la promesa de lo que nosotros tenemos, no podemos permanecer. Por sí solos es imposible. Amén. Amén. Así que el creyente
con el Espíritu Santo a través de la santificación, ¿qué es lo que hace, pastor? Muy fácil. El Espíritu Santo le capacita para humillar la carne mediante el Espíritu Santo. Nuestro enemigo necesita un contraenemigo. ¿Sí o no? Amén. Vale. Me lo ponen difícil. Gálatas. Gálatas, por favor, cójame Gálatas. Efesios. Gálatas. Gálatas, capítulo 17 del capítulo 5. Versículo 16, perdón. Digo pues, andad En el Espíritu. en el Espíritu y no satisfagáis, Los deseos de la carne. porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra, La carne y estos se opone. entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que sucede? Revisión, traducción, Reina Valera, ese texto está mal traducido. Muy fácil. Gálatas 5, 16 y 17, hermano. ¿Cómo viene la palabra espíritu en ese texto? Mayúscula. Es imposible que el Espíritu Santo pierda una batalla. ¿Verdad? Amén. Porque ese texto no se refiere al Espíritu Santo, se refiere al Espíritu de nosotros. ¿Verdad? ¿Quién capacita al Espíritu para que pueda doblegar los deseos de la carne? No sabes que no contestar algo, ¿no? No he escuchado, lo he dicho Julio. Eso estaba aquí. No lo he escuchado yo, pastor. ¿Eh? Yo no lo he ¿Quién escuchado. capacita el espíritu? ¿Quién Para capacita que pueda obligar los deseos de la carne. al Espíritu para que doblegue los deseos de la carne? El Espíritu Santo. Vamos a ver. Hemos dicho de que el hombre es tripartito, ¿vale? ¿Sí o no? Amén. Nosotros tenemos la carne, tenemos el alma y tenemos el espíritu, ¿vale? Vale. Cuando nosotros pecamos, no tenemos ninguna comunión con el espíritu, no tenemos ninguna comunión con Dios. Por lo tanto, el alma se autogobierna por sí sola. Y ese autogobierno es desordenado. Y como es desordenado, está en nosotros y ha deteriorado nuestra naturaleza. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu vuelve a tener comunión con Dios, pero el Espíritu Santo es a quien capacita. Y el Espíritu capacitándose entra en una contienda con el alma que es desordenada, para que nosotros no ejecutemos pecados con nuestro cuerpo físico, porque si no, no podríamos realizar ciertos pecados. Podríamos relacionar pecados de pensamiento, como el odio, los celos, las envidias, pero no podríamos hacer otro tipo de pecados que son físicos: asesinato, adulterio, golpear a alguien. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Volver a reeducar nuestra persona. O nuestro ser, mejor dicho. ¿Cómo? Trayendo la plenitud para poder tener otra vez comunión con Dios y a través de ordenar nuestro ser, poder empezar a reeducar. ¿Por qué, pastor? Porque lo que quiere el Espíritu Santo es que seamos como Cristo, el postrero Adán.
no como el primer Adán. Mire lo que dice Romanos, capítulo 8. Acompáñenme, que vamos a estar leyendo aquí un poquito. Está muy bonito. Entonces el Espíritu Santo capacita al creyente para poder humillar los deseos de la carne, para poder doblegar nuestros deseos desordenados, para poder vencer las tentaciones del diablo, etcétera, etcétera, etcétera. Romanos 8:5 hasta el 13 dice así: porque los que son de la carne piensan Cosas de la carne. vale. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Quién es el mejor enemigo del diablo? El que es enemigo de Dios. ¿Sí o no? Vamos a ver. ¿Quién es el mejor aliado del diablo? El que es enemigo de Dios. Amén. Quien es enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿No han escuchado ustedes ese refrán? Amén. Quien es enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por lo tanto, la Biblia dice que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. ¿Se dan cuenta? No puede ser. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, puede haber una lucha, pero nunca una paralización de la santificación. ¿Se dan cuenta? Amén. Hay una lucha, Gálatas 5, pero no una parálisis. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ese proceso de transformación es continuo. La gente que predica es que los hombres son perfectos. No, ni nadie es perfecto. ¿Vale? Eso lleva al legalismo. Versículo 10. Si es que el Espíritu de Dios, perdón, versículo 9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Se dan cuenta cómo ponéis la palabra Espíritu? El Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué es la justicia? Hermanos, tienen 66 libros para nosotros. El Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cómo va a reeducar alguien a algo si no tiene un libro de instrucciones para reeducarlo? ¿Cómo vas a saber vivir en el Espíritu si no coges el libro de instrucciones inspirado por el Espíritu? Porque toda palabra es inspirada por Dios para formar a todo hombre perfecto para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16. ¿Sí o no? Por lo tanto, esta es la justicia por la cual nuestro espíritu tiene que vivir, pero es que no solamente vivimos bajo la justicia. Esta palabra, si no te la ilumina y te la revela el Espíritu Santo... ¿No se refiere el pastor ahí a la justicia de Cristo? Sí, Gracias a pero, su justicia nosotros vivimos. Sí, nosotros vivimos, pero si no vivimos también por el conocimiento que ha dejado Cristo, es imposible. Nosotros ya sabemos que hemos sido salvos por la justicia de Cristo en la cruz. Pero ahora nuestro espíritu, ¿cómo vive? También por ese sacrificio, pero también complementa. No es que sea contradictorio, complementa. Es que tienen que ser las dos áreas. Tomamos vida, nacemos de nuevo. Pero ahora, ¿cómo vivimos? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero claro, si no, no haría falta la Biblia. No haría falta la palabra. ¿Entienden eso? Vale. Además, mira lo que sigue diciendo. Y si el espíritu de aquel
que levantó de los muertos, escuchen, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién fue el que levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Quédese con la palabra vivificar. ¿Vale? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué significa la palabra vivificar? Dar vida. La palabra vivificar viene de una palabra griega que significa encaminar, encender, enderezar, establecer, hacer hechura. La palabra vivificar, ¿vale? Significa encaminar, encender, enderezar, establecer, hacer hechura. Ahora, pregunta que os voy a hacer. ¿Alguien que está muerto puede morir? Vais a decir, pastor, ¿qué preguntas hacen más raras? Sí. Por segunda vez en el infierno. ¿Cómo? Por segunda vez en el infierno. Bueno, eso... O muerte segunda. Pero no muere. Vamos a ver, estamos hablando de santificación, no de condenación en la eternidad. Has ido más allá. no Has sé. ido ahí a... ¿Me entiendo? Está bien, pero no está en el contexto que estamos hablando. Eso es lo que a veces sucede. Que nos vamos de un contexto a otro porque no seguimos el contexto. Aquí, en Romanos capítulo 8, si ustedes se vienen a Romanos capítulo 8, ustedes van a ver en cualquier Biblia de estudio, si tú te guías por los títulos, vas a coger un contexto. Fíjate el título. El Espíritu liberta de la vieja naturaleza y produce justicia. Versículo 1 al versículo 4. Conflicto del Espíritu contra la vieja naturaleza. Versículo 5 hasta el versículo 3. Por lo tanto, lo que acabo de decir, en este texto no. En este contexto. Es que eso es lo que nos pasa muchas veces. Que vemos palabras en un versículo y realmente no es el contexto de lo que el escritor está diciendo. Ahora, claro, mi pregunta, al ver estos textos, ¿vale? Es, ¿puede una persona volver a morir si está muerto? Y cuando me digo muerto, hablo de una vida espiritual, sin haber nacido de nuevo. ¿Cómo dicen que están todos los que están fuera de Cristo? Muertos en delitos y pecados. Andan, Sí. caminan, respiran, comen. Entonces, si están muertos, ¿a qué se refiere? Vale. Cuando Adán le dijo, Adán, si comieres del árbol que está en el medio, ciertamente morirás. ¿Adán comió? ¿Murió? No. Siguió. Tuvo a Adán, tuvo a Caín, tuvo a Abel, tuvo a Set. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una muerte en el espíritu espiritual. Ahora, cuando también dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿A qué se está refiriendo? A una vida espiritual. Ahora, mi pregunta es, ¿puede alguien muerto espiritualmente volver a morir? Sí. No. Sí, ya está muerto. Pero, ¿Si resucita otra vez? En la carne. pero se me acaba de decir, sí sé, Ha dicho lo mismo que Es la tercera. Ah, es la tercera. Me ha dicho la segunda, pasó. venga, que sois una sevillana. No, pero ¿alguien que está vivo puede morir?
Amén. Sí. El contexto me está enseñando que alguien que hace morir las cosas de la carne, vivirá. Pero alguien que no hace morir las cosas de la carne, morirá. Pero el que hace morir las cosas de la carne, perdón, vivirá. Pero el que no hace morir las cosas de la carne, morirá. Amén. Porque hemos dicho que ¿Verdad? la obra de santificación es Progresiva. progresiva y continua. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que Cristo nos haga cerrar sus ojos y vayamos al cielo, o Cristo venga a final trompeta con voz de mando, con voz de arcángel, con Amén. trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitan primero, nosotros en el cerrar de ojos, el rapto. Amén. ¿Vale? ¿Sí o no? Amén. Vale. Segunda pregunta. La parte del versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Os voy a hacer otra pregunta, ¿vale? ¿Me la vas a responder o no? Si sabemos, ¿Alguien que está vivo en el futuro puede vivir? Alguien que está. ¿Alguien que está vivo? Os he preguntado, centrados por favor, escuchadme con los oídos. ¿Me escucháis con los oídos? Que luego me vais a decir sí, la carne otra vez. ¿Vale? ¿Alguien que está muerto espiritualmente en el futuro puede volver a morir? No, está muerto. A no ser que Cristo venga, a no ser que Cristo venga y haga un milagro. de alguien que estaba vivo. No, Esa estamos es la hablando pregunta de antes. de la muerte espiritual. Todos los que están ahí fuera están muertos. Sí. ¿Vale? Están muertos. a no ser que nazca de nuevo. ¿Vale? Esa persona que está muerta espiritualmente, ¿va a volver a morir espiritualmente en el futuro? No. Ya está Evidentemente no. Ajá. ¿Vale? Ahora, una persona que está viva espiritualmente, ¿puede morir en el futuro? Sí, Amén. sí, claro. Aquí va a haber una controversia. Unos sí, Yo creo que sí. Por aquí Sí. en plaza Sí. dice que no. si no hacéis morir las obras de la carne, moriréis. Pregunta tú. Pero Juan dice que los que han sido llenados con el Espíritu Santo no pueden practicar el pecado. Es que vamos a ver. Pero lo hacen. Es que no es una. Es que, Lo hacemos la, igual, sí. es que la práctica del pecado. No hacen una llenura. Mira, vamos a ver. La práctica del pecado no es que vivas en tus deleites otra vez. No. Es que estando vivo, entres en una decadencia que te puede llevar a muchas cosas. Por ejemplo, perdónenme por este ejemplo, ¿vale? Una persona que es salva y se une en un pecado de adulterio con otra persona, ¿se salvará? Se arrepiente, sí. No, a lo mejor es evidencia de que nunca ha sido salvo. ¿Eh? Eso No. debería llevar Vamos a verlo. Mira, hoy voy a romper eso. Escuche, Hoy voy a romper eso. sí, que se rompa de hoy. Para, siempre. hoy voy a romper eso. Por favor. Escúchenme, Por favor. escúchenme. Que un cristiano llega al- Bueno, es que eso es lo que dicen los que interpretan la forma como ellos quieren. Yo no me puedo morir si estoy muerto. Yo si no estoy dentro... Vamos a ver. ¿Dónde estamos ahora? En la iglesia. ¿Puedo salir yo de un Mercadona? Vamos a ver. ¿Puedo salir yo ahora mismo de un Mercadona? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy en la iglesia. Pero si estoy dentro de un Mercadona, ¿puedo salir del Mercadona? Sí. Sí. Vale. Por favor, que se acuerde. Miren, segunda de Juan. Atento, Segunda de Juan, escúchenme. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, ni quedéis sin galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Por lo tanto, ahora vamos a ver por qué. Porque hay que saber conjugar también los tiempos y los pretéritos de los verbos y las palabras griegas. Miren, ¿puede alguien vivir en un futuro si está vivo? Sí. ¿Usted no ha escuchado la frase típica de bombero? Haz todo lo que digas y nos salvaremos. ¿Tú no has escuchado eso en ninguna película? ¿No has escuchado? Pues, escúchame. Vete cualquier película de bomberos. Frases como esa las vas a encontrar a millares. Haz todo lo que te diga
y nos salvaremos. ¿Vale? Bueno, miren, No lo apuntó. ¿qué dice Proverbios 7:2? Segunda de Juan. Proverbios 7:2. Sí. Segunda de Juan 9. Que lo leo aquí, ¿no? Proverbios 7:2. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Guarda mis mandamientos. Y, ¿Y qué dice? y vivirás, Y vivirás. y mi Vale. ley como las niñas de tus ojos. Lo fundamental de ese texto es que si guardas mis mandamientos vives, si no los guardas vas a morir. Guarda mis mandamientos y vivirás. Juan capítulo 15, versículo 10 dice Cristo: si guardarais mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, mi pregunta es, la palabra que es un verbo, guardaréis. Si guardaréis mis mandamientos. ¿Qué conjugación verbal es ese texto? Guardar. Futuro perfecto. Es que muchas veces queremos hacer la plenitud de la verdad. Miren, hermanos, que yo no soy teólogo, pero me tengo en cuenta que más me tengo que esforzar por estudiar soy yo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad como cristianos, hermanos, no es leernos un texto y venga, esto lo dejo, aquí lo interpreto yo. No, hermano. Esta conjugación verbal es pretérito imperfecto. Pretérito imperfecto. Lo voy a hablar. Pretérito imperfecto. Vale. ¿A quién está hablando Cristo? ¿A quién está hablando Cristo? A los discípulos. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis. ¿Qué conjugación es esta? La misma. Vosotros, si guardaréis, vosotros guardaréis. Ya. Conjugación perfecto y imperfecto. Vosotros permaneciereis. Presente. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco. Presente. Así como yo he guardado. Pasado. Si vosotros guardaréis como yo he guardado, permaneceréis como yo permanezco. Vale. ¿Qué es un pretérito imperfecto? Vale. Pretérito imperfecto es un tiempo verbal que se emplea para hacer referencia a una acción del pasado sin indicar si está terminado o no. Usualmente indica acciones que todavía están en proceso al mismo tiempo que otra acción en el momento en el que se habla. Es decir, si tú no guardas los mandamientos de Cristo, tú no puedes ser salvo en un futuro. Me da igual que seas discípulo, ¿Verdad? que seas presidente, que seas pastor, que seas oveja. Amén. Porque Cristo lo que está diciendo es que tiene que haber una acción continua. Y la consecuencia de no guardarla es no estar en su amor. Pero la consecuencia de guardar hoy, mañana, pasado, 6 meses, 2 años, 50 años, 100 años, los mandamientos del Señor, te posiciona en que estás en el amor de Dios. ¿Hay alguien que entiende esto? ¿Hay alguna duda? Pregunte porque voy a seguir, ¿eh?
¿No preguntan? Pretérito imperfecto. Es un tiempo verbal que se emplea para hacer referencia a una acción del pasado, sin indicar si esta está terminada o no. ¿Por qué dice pretérito perfecto? Porque el Señor sabe, como Él es presciente, sabe todo tiempo, todo momento, todo lugar, sabe que una persona que es regenerada y es salva tiene que continuar con esa salvación progresiva. ¿Cómo? Permanecer en mi mandamiento. ¿Cómo vas a permanecer? ¿Por ti mismo? No. Por eso te digo el Espíritu Santo. Para que puedas permanecer. Pero el Espíritu Santo no te va a obligar. Te va a enseñar, te va a capacitar, te va a soltar, te va a disciplinar. Pero no te va a obligar en contra de tu voluntad. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia de alguien que está muerto a alguien que no lo está? Alguien que está muerto en un futuro no puede volver a morir. El muerto en un futuro seguirá estando muerto. A no ser que el Señor diga, Lázaro, sal fuera. ¿Sabes? Pero el vivo, en un futuro, puede seguir viviendo si hace lo que está en la palabra. Amén. Pero si en un futuro no lo hace, el vivo sí puede tener la posibilidad de morir. Por supuesto. Claro. Amén. Amén. Solo los que toman vida, pueden volver a morir. Los que no toman vida están en el mercado. No pueden salir de la iglesia. Pero Sí, los que están en la iglesia tienen- sí pueden salir de la Tienen iglesia. la oportunidad de vivir. ¿El qué? Pero una cosa es que tengan la oportunidad y otra cosa es que puedan vivir. Puede perder Por la eso oportunidad apostatarán para de que la puedan fe. arrepentirse. Pero bueno, pero eso habla de salvación, de plan de salvación, soteriología. Plan de salvación, buenas nuevas. Evangelio de Cristo. No estamos hablando de la vida Pero es que espiritual. apostatar de la fe está renegando de la sangre de Cristo. Está pisoteando la sangre de Cristo. La que apostata a la fe no han conocido al Espíritu Santo. Capítulo 3. Te lo leo si quieres. ¿De dónde? Hebreos, perdón. Ay, perdón, estoy en tipo. Hebreos. Hebreos 3. Espérate. Hebreos 3. Ah, ok, lo veo. Una cosa es que, por ejemplo, David, me pasó un punto mal, Pero se arrepintió. pero nunca apostató de la fe. Seguía creyendo. Está buscando. Porque conocía a Dios y tenía el Espíritu Santo. ¿Vale? Pero se arrepintió y no tenía el Espíritu Santo. Pero es que el Espíritu Santo entró cuando Cristo murió. ¿Dónde está ese texto? Ay, Dios mío. No, pero se lo lloraba amargamente. Cuando Cristo le llamó, le dijo, Pedro, ¿me amas? Durante 3 veces, sus apacienta mis ovejas. Y ahí volvió otra vez. O sea, nunca dejó de creer en Cristo. Hablando de los que se salen. Igual que no. En primera Tesalonicenses 4 no dice. Pero el Espíritu dice claramente que los posteriores tiempos, estos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Sí, Pero dice que, no dice, y por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Pero te está hablando aquí de cristianos. Pero te está hablando de cristianos. Pero está hablando de cristianos, no está hablando de gente del mundo. Eso no se dice a los del mundo. Entonces está diciendo a gente cristiana. Versículos. ¿Es el 3.10? No sé ¿Puede qué ser? ¿Mi móvil que lo tiene? No, pero te obliga. Yo que lo tengo una Sí, Hebreos 3. ¿Puede ser 10? Un segundo, es un texto.
Pero no debía tener La persona va a ser en contra de por la ahí contar voluntad. una limpia conciencia. ¿Pero Vale, cómo bueno. empieza, pastor? Cuando escucha cosas engañadoras, dice la verdad. Y se apartan de él. A lo mejor te vais a decir, no, es que no. Es que por más que quieran sacar a vosotros, siempre vais a decir la misma respuesta. No, es que ese que se aparta porque nunca ha sido salvo. No, lo digo por eso. Claro. Bueno, vamos a leer. Bien. Vamos a leer. Versículo 12. 3:12. Dice, mirad, hermanos. Que no haya ningún ¿A quién está hablando, hermano? Yo una pregunta. Esta epístola de Hebreos, ¿a quién es dirigida? A los creyentes judíos, que tienen más conocimiento que los creyentes gentiles. Porque entienden, cuando se les cae el velo, que es lo que vamos a tocar, si no da tiempo, no va a dar tiempo, ¿vale? Entienden a Cristo de una manera totalmente diferente como lo vamos a entender. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Eso no se lo puede decir a un inconverso. Amén, verdad. Porque ya lo tiene. Porque el inconverso es incrédulo. Verdad. Es que es de cajón. Que no haya ante vosotros un corazón malo de incredulidad. El que estáis fuera es malo e incrédulo. Nosotros seguimos siendo malos, pero creemos. Mirad, hermanos, que no haya entre vosotros ninguno de corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios del Dios vivo. vivo. Entonces, vamos a ver. Si yo estoy en el Mercadona, ¿puedo salir de la iglesia? No. Pero si estoy en la iglesia, ¿puedo salir de la iglesia? Sí. Más hermanos, que no haya entre vosotros ninguno de corazón malo, de incredulidad, para salir de la iglesia, del Dios vivo. Creo que es sencillo. Este texto es sencillo. Y luego podemos leer, que vamos a estar leyendo, y vamos a ver por qué la epístola de Hebreos enseña lo que enseña, ¿vale? Así que nosotros hemos entendido que los que hemos tomado vida somos los que podemos morir. Los que hemos entrado en el cuerpo de Cristo como iglesia, podemos salir. Los que no. Los que no tienen vida jamás tendrán vida y jamás podrán ser parte de la iglesia. No pueden salir con él. Es más, no pueden entender, porque las cosas espirituales se entienden espirituales. No se pueden sujetar, porque no pueden, ni quieren, ni tampoco pueden. Por lo tanto, está muy claro con quién hace la obra del Espíritu Santo y a quién le dice Cristo: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en el amor del Padre, así como yo guardé sus mandamientos, permanezco en el amor del Padre. Si vosotros hacéis morir las cosas de la carne, viviréis. Si no hacéis morir las cosas de la carne, moriréis. Romanos 8, 7 y 9. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Podemos seguir volviendo otra vez a leerlo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No se puede apartar de Él. ¿Por qué? Porque no es de Él. Dios conoce a los que son suyos.
Y los que son suyos tienen la experiencia por el Espíritu de que somos hijos de Dios, porque el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu Amén. que somos hijos de Dios. ¿Verdad? Por lo tanto, es una experiencia real. No de conocimiento, no de entendimiento, es una experiencia real. Espiritual, celestial, divina y un misterio. Amén. ¿Qué podemos tocar? Vamos a pasar a otro tema. Vamos a ver. Hemos entendido de que el Espíritu Santo viene a hacer una obra en nosotros, separándonos, limpiándonos, haciendo una obra continua, pero Él tiene un fin de todo eso. Él quiere conducirse a algo, y es lo que hemos dicho antes, la transformación. La transformación. Todas las cosas para los que están en Cristo Jesús, viejas, son pasadas, cambiadas, dadas. Las nuevas tienen que ser hechas. ¿Sí o no? Venga, 2 Corintios, capítulo 3. Versículo 16, 17 y 18. Y en lo tenga que dispare. Tenemos justamente 15 minutos. Y no he dado nada más que el primer punto. Madre mía. Por favor. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, el velo... Vale. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mire cómo dice traducción lenguaje actual. Sin embargo, esto llega a comprenderlo el que se arrepiente y pide perdón al Señor. Es como si quitaran el velo de su entendimiento, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Amén. Ahora, si tú te vas a 2 Corintios, a este capítulo, ¿vale? 2 Corintios capítulo 3, por favor. 2 Corintios capítulo 3. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Donde hay el Espíritu del Señor, hay libertad. Y lo tomamos así. Donde el Espíritu del Señor hay libertad. Y lo llevamos a la libertad para danzar, para cantar. No sé si. ¿Eh? ¿Pero para qué es? ¿Qué contexto tiene lo que está diciendo el apóstol Pablo? Vamos a leer el 3 entero. Dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra. ¿A qué está haciendo memoria Pablo? A la ley. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.
Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo... El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Y está hablando haciendo una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. De que ellos no son ministros como Moisés, son ministros de un nuevo pacto como Cristo. ¿Vale? Y ahora continúa diciendo, dice, y si el ministerio de muerte, ¿de qué ministerio está hablando? De la ley. Ministerio de muerte. Grabada con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Qué está hablando aquí? De que Moisés subía, hablaba con Dios, bajaba y se tenía que poner un velo para que no le miraran. Y ese ministerio de la ley, que era quien lo ministraba, era Moisés, tuvo gloria siendo un ministerio de muerte y un ministerio que iba a pasar. Dicen ellos, ¿cuánto más nuestro ministerio y nuestro nuevo pacto? Nosotros somos embajadores de él. Ahora fíjate lo que dice. Y si el ministerio de muerte grabado con letras la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Sigue diciendo, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparancia con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloriosa será lo que permanece. ¿Qué va a permanecer? El nuevo pacto. El tiempo de gracia. La iglesia. Los redimidos. Y dice más. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés. Escuchen. Pablo dice, nosotros utilizamos mucha franqueza. No como Moisés. Moisés no era franco. Nosotros somos sinceros. Moisés no era sincero. Y ahora te va a decir el por qué. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos, ¿qué pasó? El entendimiento de ellos se embotó. Quédense con esa palabra, ¿vale? Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando cara a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor Jesucristo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Saben lo que está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo algo. Los judíos tienen un problema. Se embotaban en el conocimiento y se pensaron que el pacto de la ley iba a ser perpetuo, por eso crucificaban a Cristo y no le recibieron. Pero cuando Cristo viene, hace algo.
no es la letra, es el ministerio del Espíritu. Y cuando el Espíritu está en alguien, el velo se quita, y más de los judíos. Porque Moisés bajaba del monte de hablar del Señor, no porque le resplandeciera la cara, todo lo contrario, porque no tenía resplandor ninguno. Y se desvanecía. Y tenía que ponerse, y se lo ponía y se lo mantenía todavía para que no se diera, para que Israel no viera de que él se desvanecía. Su gloria cuando. ¿Sabes cuándo se quitaba el velo y cuándo empezaba a resplandecer? Cuando se acercaba al Señor. Se quitaba el velo y se ponía a hablar con él. Sin embargo, bajaba y se lo seguía poniendo. Y cuando Cristo viene dice, fuera el velo. ¿Por qué? Porque ya no vas a ser tratando tú conmigo. Voy a ser tratando yo contigo. Y ya no vas a ser tú el referente. Voy a ser yo a través de ti. ¿No se lo creen? Hebreos, capítulo 8. Hebreos, capítulo 8, versículo 16. 8, 6 hasta el 13. Dice así. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejor promesa. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, habla de la ley, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Este es mi nuevo pacto. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Tomando el pan lo partió y dijo, esto es mi nuevo pacto. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en mi memoria. Terminando de cenar, porque la copa la levantó, la dio a beber y dijo, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Vale? Por lo tanto, no hubiera hecho falta un segundo pacto, porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Ahí va? ¿Cómo es posible de que no se sujeten a su pacto y se desentienda de ellos? Yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno será a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por el viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a ¿qué? Desaparecer. Por lo tanto, hermanos, aquí vemos de que Pablo está hablando a los cristianos en esta epístola para que entiendan de que ese pacto va a hacer algo totalmente diferente en nosotros, dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que seamos como Cristo. Esa es la finalidad de la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, como dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. Escrito no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón de carne. Amén. ¿Qué más os doy? Miren, yo no sé si a usted le sorprenderá que seamos transformados en la imagen del Señor, pero lo que el Espíritu Santo hace en el cristiano, en la obra
después de ser salvos es la obra de la santificación. La primera es una obra de santificación en el cual hemos dicho que éramos separados para Dios, y la segunda era una limpieza necesaria y continua. Esa santificación nos lleva a que cada día el Señor pueda trabajar en nosotros, el Espíritu Santo, y que nos parezcamos más a Cristo. Ahora mi pregunta. Cuando nosotros somos cristianos, ¿qué es la prioridad del cristiano? ¿Presentar a Cristo con lo que decimos o presentar a Cristo con lo que somos? Sí, pero hay una diferencia. Nadie que presente a Cristo con lo que dice, si no presenta a Cristo con lo que es, podrá ser recibido. Por eso, el Espíritu Santo no quiere, y perdónenme, palabreros. No le gustan los palabreros. Cristo dijo, ¿no creéis en lo que digo? ¿Creéis en lo que hago? En pocas palabras, menos hablar y más ser. Pastor, no lo puede ser. Vamos a ver. Es que nosotros, para presentar a Cristo, la santificación conlleva un esfuerzo gordo. ¿Alguien está a favor de que la santificación no conlleva esfuerzo? No. A ver, vamos a ver si pues yo no lo digo. ¿Quién está de acuerdo que la santificación conlleva un esfuerzo? Esa rada de ahí, el fondo sur, va a ser preso como lo de Vinicius. Conlleva un esfuerzo grande. Lo que pasa es que nosotros no vamos a hacer más de lo que esté en nosotros por hacer. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Amén. Dios te va a capacitar para que hagas lo que tú no puedas hacer. Pero lo que tú y yo podemos hacer, y Él no va a mover ni un dedo porque tú lo hagas. Si tú no quieres orar, pues olvídate. Pero si tú quieres orar y te cuesta, Dios te capacitará, te tratará, te santificará, te procesará para que ores conforme su voluntad, porque Él ve tu intención. Amén. Pero si no hay intención ninguna, tú te piensas, no, es que el Espíritu Santo pone que cómo lo hacer. Pues vale, como no quieres orar, Dios no te pone que quieras orar. Venga, ya está. Venga, ya está. Como tú no quieres leer, es el Espíritu Santo que Dios no te ha puesto en el sentimiento de leer. Venga, ya está. Como tú no quieres salir a evangelizar, es el Espíritu Santo el culpable. ¿Por qué? Porque no lo pone en mí. No, es que no quiero ir a la iglesia porque me voy a la Warner Bros. Me voy al parque de atracciones, saco a los niños al parque, me voy al trabajo. Es el Espíritu Santo que ha puesto esos sentimientos. Bueno, es que tenemos un concepto de evangelio que de verdad, hermano. Yo me tengo muchas veces que decir, Señor, ayúdame. Ayúdame cada día a ponerme en tus manos, a que me capacites, Si hay algo en mí, Señor, que está estorbando, Señor, házmelo entender. Dame luz. Para que cada día vean en mí a ti. Vamos a coger un texto y con esto acabamos. Es que no va. Miramos aquí. Hebreos 12. Hebreos 12. Del 1 hasta el 14. Te voy a decir, escúchame, te voy a decir los títulos del capítulo. El culto y la vida del creyente sacerdote. Primera parte, del versículo 1 hasta el versículo 2, Jesús el ejemplo perfecto. Desde el versículo 3 hasta el versículo 15, la disciplina del Padre. Voy a empezar a leer. Por tanto, nosotros también,
teniendo alrededor nuestra grande nube de testigos. Escúchenme, ¿quiénes son esta grande nube de testigos? Mira, te miran los ángeles, te miran los demonios, te miran las personas, Amén. te mira la creación. Tenemos una grande nube de testigos. Y te mira la iglesia. ¿Vale? Teniendo nuestra grande nube de testigos, atento a esto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos, es que a ese hay que poner los ojos, no a Moisés ni a otra cosa, es a él. Es a él, para que su resplandor nos haga a nosotros resplandor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Quién sufrió? ¿Y qué sufrió? ¿Y nosotros a quién nos queremos parecer? A Cristo. ¿Y qué dice? Quien quiera venir en pos de mí, Níguese. y luego ¿otro qué? Coja su cruz y sígame. Cada día. Queremos evangelio sin cruz y sin cruz de evangelio. Queremos parecernos a Cristo sin cruz. Miren, hermano, a mí me hace una gracia. Hermano, y yo el primero. Hermano, una pregunta que les voy a hacer. ¿Qué hacemos para sufrir por el evangelio? ¿Qué hacemos? Miren, el otro día, ayer, nos pusimos ahí, Johan y yo, a comprobar dónde estaban dando cortacircuitos, dándonos calambre y yo, para saber dónde estaba el sonido, para saber dónde estaba el fallo del sonido. ¿Y sabes lo que le dije? Porque le pegó un chispazo a mí tremendo. Le dije, era un pelito de un cable así. Nos pegó 7 o 8 descargas, que lo tengo grabado, que ya nos tirábamos, que cuando dimos con el nodo de descarga, saltamos como niños, porque habíamos encontrado lo que nos estaba haciendo descarga. Y me entendí algo tan pequeño, ¿cómo podía hacernos tanto daño? Nosotros, las pequeñas zorras, nos las comemos al día. La falta de oración, la falta de ayuda. ¿Por qué? Porque el que ora, ayuna, lee, se aparta, se santifica, y el que se santifica toma la imagen de Cristo en él, y el que toma la imagen de Cristo en él, el mundo lo desecha. El mundo no lo soporta. Por eso dice, cuando no reciban y os desechen, no os preocupéis, dice Cristo. A mí me desecharon primero. Seguimos leyendo, y acabamos. Corramos con paciencia. Sí. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Lo ves? Contra sí mismo. ¿Qué sufrió? Contradicción de pecadores. El santo Cristo padeció persecución, crítica, murmuraciones, planificaciones de muerte, intentos de asesinato. Y nosotros, hermanos, escúchame, nos vamos a un sitio donde está la gente del mundo y somos uno más igual. Bonito. ¿O no? ¿Qué se manifiesta alrededor de nosotros? Seguimos. Contra sí mismo, para que vuestro ánimo considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque estaba hablando de que los cristianos sufrían persecución por ser cristianos. Dice, tener como ejemplo a Cristo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué está diciendo eso el autor? Porque no estamos exentos de errores. No estamos exentos de equivocaciones. Pero cuando Dios nos corrige, corrige al que ama. Y hoy en día, hermano, no recibimos la... Miren, hermano,
si no corriges, si no aceptas la corrección de un simple siervo inútil, ¿tú te piensas que vas a recibir la corrección de Dios? Necesitas a Dios para que te corrija. Eso es como el espíritu de Labán. Que salga Eliseo y dice, dile que se vaya a bañar. Y se fue mosqueado. Pues hasta que no hizo lo que dijo el siervo, no se sanó. Fíjate qué tontería. Se fue enfadado. Cuando le dijo que se bañe en el Jordán. Esa era la solución. Seguimos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como... Si soportáis el qué, ¿cómo nos trata Dios? Escucha, la disciplina no le gusta a todo el mundo. A nadie le gusta que le disciplinen. Yo a mis hijas las regaño y mira, en cualquier momento se me levanta esta y la tengo que decir, no te revinches, que me revincho yo, Te pongas de manos que me pongo yo. Es mi hija. Pero cuando veo que hace no la discuto. Y cuando la regaño, ella se con naturaleza. Si te revuelve, digo, shh, está quieta, ¿Te dan cuenta? Y yo, como hijo, también hago lo mismo. Pero si os deja sin disciplina, perdona, dice, si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. ¿Por qué? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinan y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de la... Es decir, ¿qué es lo que produce el padecer por el Evangelio y de los errores que corrige el Señor? Santidad. Nos lleva a la santidad como hijos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después del fruto apacible de justicia, los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, amén, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Se dan cuenta cómo el texto nos lleva a la santificación, al padecer en diferentes áreas, aspectos y medios para poder parecernos a Cristo? Amén. A la santidad. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, nos conviene que el Espíritu Santo nos capacite, nos ayude, nos lleve a la santificación en todos los aspectos para cada día tener más presente en nosotros y a través de nosotros el carácter y la persona de Cristo. Amén. Así que hoy lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y la semana que viene estaremos viendo cómo el Espíritu Santo fortalece al creyente y cómo el Espíritu Santo revela a Cristo con mayor intensidad en el creyente. Estaremos viendo también el Espíritu Santo cómo guía a los hijos de Dios y cómo el Espíritu Santo ejecuta el oficio para consolar a los hijos de Dios. Amén. Así que bueno, vamos a estar orando. Vamos a estar... ¿Hoy qué día es? 24. No. Un momento que si no luego... Que Dios bendiga a los hermanitos.